Ya, Mi nombre es Nicolás Riz, estudiante de la carrera de Arqueología en tercer año. Uso todos los pronombres y les quería dar la bienvenida a esta charla que la va a dictar Rolando González Rojas, un arqueólogo y miembro del Museo DI, con quien contactamos porque queríamos iniciar un ciclo de charlas, partiendo, bueno, porque estamos en junio y se sabe que es el mes del orgullo, pero también porque siento que muchas veces la arqueología para la comunidad queda un poco relegada o no se ha tocado tanto la historia de la arqueología. Entonces quisimos como traer esta charla, en verdad la va a dictar Rolando, pero tocar también ese tema y eh, la importancia que tiene para la actualidad eh, tocar la arqueología y la comunidad. Te doy el pase a ti. Ya, gracias Nicolás. Bueno, primero que todo, darle las gracias a los chiques del Centro de Estudiantes de Arqueología del Alberto Hurtado por habernos extendido esta invitación. Yo hoy estoy en representación de Museo DI, que es el proyecto museológico del cual formo parte. Bueno, también mis pronombres son masculinos y me pueden decir rol, no hay ningún problema en eso. Y hoy día, en el fondo, lo que les voy a contar un poco es en torno al tema de la arqueología, los museos y cómo esto se puede asociar a la temática LGBTIQA+. Eh, Como un spoiler, voy a hablar un poco más de los museos que de la arqueología, porque eh, es como el rollo que tiene el proyecto también, pero en el fondo a lo largo de la presentación también voy a abordar hartos temas que en el fondo son súper atingentes con el desarrollo de la disciplina arqueológica y también cómo la arqueología puede aportar hacia estas nuevas visiones o conceptos en torno a lo que es un museo, entendiendo también que los museos son estos lugares, estas instituciones, estos espacios en los que históricamente también la arqueología ha tenido como el espacio de vinculación con la sociedad de manera más tangible. Entonces no son espacios menos importantes o de poca importancia para nuestra disciplina, sino que en el fondo son espacios que es necesario de reivindicar y poner en valor también dentro de toda su función como institución. Partiendo de esa base, la primera inquietud que nos quisimos hacer tiene que ver con esta idea de lo que es un museo. Y probablemente bajo las nociones clásicas de lo que es un museo, cuando uno le pregunta a alguien, a ver, descríbame o defíname cómo es un museo. Probablemente las primeras cosas que la gente nos va a decir es que es un edificio, quizás antiguo, grande, monumental, digamos, que tiene adentro colecciones de objetos, de arte, de antigüedades, objetos arqueológicos, en los que también hay una exposición, donde hay vitrinas, donde hay información, etcétera. Esa es como probablemente la primera noción que tenemos sobre un museo y en el fondo es con la noción con la que crecimos todos, yo creo, yendo al museo también. O sea, yo creo que no sé si acá habrá alguien que nunca haya ido a un museo, pero es una cuestión como bastante común, no solo es un estudio de arqueología, sino si, o sea, cualquier ciudadano en el fondo es muy probable que haya tenido la experiencia de acudir en algún momento de su vida al museo. En esa línea, la realidad de los museos en Latinoamérica y en Chile es bastante especial, entendiendo que, como primer punto, como dice ahí, tradicionalmente el museo ha operado como una autoridad del conocimiento que proyecta ideales de la modernidad referentes a la educación y a la civilización. En el fondo, el museo es una institución que tiene una autoridad socialmente definida. La sociedad lo ubica como aquella institución que tiene ciertos roles dentro del mundo moderno en cosas como temas educativos, temas de difusión, temas de vinculación. Y por tanto nos genera una primera aproximación a eso el tema de esta autoridad, como que el museo en el fondo también tiene algo que decir que está cultural y socialmente aceptado en el fondo y validado. Desde las nuevas museologías y las perspectivas sociales progresistas, como dice ahí, a pesar de que se han generado algunas transformaciones significativas respecto a la noción de lo que es un museo y también sobre los objetivos que tienen los museos,
Debemos dar cuenta, como dice ahí, que el museo también opera desde las estructuras de dominación bastante arraigadas. O sea, el museo en sí reproduce muchas de las estructuras colonialistas y en el fondo reproduce también como la historia oficial, por decirlo de alguna manera. Eh, y en ese sentido, desde Latinoamérica y otras regiones que en el fondo, como dice ahí, que tienen un pasado colonial, es posible reconocer en este caso que los museos tienen elementos que se vinculan justamente a lo que les decía, que esta colonialidad en el ser y en el saber. En general, los museos más clásicos son entidades súper colonialistas. Y no es necesario ir como al British Museum para cachar de que el colonialismo es como la expresión máxima de cómo se construye en su origen esa institución, sino que en cuestiones un poco más locales, en ejemplos un poco más locales, son cuestiones que se reproducen a un nivel local también. Entonces, por ejemplo, Smith, el 2006, presenta una cuestión súper interesante y es que dice que bajo esta perspectiva los museos han operado como dispositivos de la modernidad y como herramientas educativas que del occidente, en el fondo, que sustentan un discurso autorizado de lo que es patrimonial. Y por tanto también los museos han fijado y han definido cuáles son los parámetros que permiten otorgar el título de museo a una institución. En el fondo los museos históricamente han replicado lo que la historia oficial ha planteado como lo válido y en el fondo si uno visita actualmente, no sé, una institución como por ejemplo el Museo Histórico Nacional, probablemente lo que va a ver ahí es una historia construida por cierto grupo de la sociedad chilena que dijo esto es lo importante de preservar como histórico. Entonces, en general, es una historia que desde un punto de vista crítico resulta ser súper blanca, burguesa, heterosexual, colonial, entre otras cosas, permeando como las distintos enfoques, o sea, los distintos aspectos de la sociedad, género, religión, política, raza, entre otras cosas, según Smith también usando las palabras de este autor. Ay, espérate, algo pasó acá con mi presentación. Voy de nuevo. Ahí sí. Desde los mismos enfoques latinoamericanos, no obstante, han habido algunas salidas. Y aquí me gusta hablar siempre desde Latinoamérica porque he sabido que los europeos y los norteamericanos tienen un desarrollo histórico súper locos y vanguardistas respecto a los enfoques en estudio de museos y en estudio de materialidad, entre otras cosas. Pero eso no quita de que desde Latinoamérica también se hayan levantado enfoques súper novedosos que resultan ser en este caso, muy útiles para plantear los cuestionamientos en torno a cómo se dan los museos, las exhibiciones de las cosas y también cómo es el tratamiento de objetos, que es algo que es más atingente al desarrollo de la disciplina arqueológica. En ese sentido, por ejemplo, están los planteamientos de la Carla Pinochet del 2014 y su idea del museo performativo, que a mí en lo personal es un enfoque que me gusta bastante, porque como dice aquí en el fondo es una propuesta teórica que define a diversas experiencias museales que no se establecen de forma estable, sino que se construyen como parte de un proceso de acumulación en conexión con sus realidades locales. Entonces, lo que hace este planteamiento de Pinochet es decirnos que es posible generar un museo dinámico, participativo, abierto a una participación auténtica y que está en permanente construcción. Es decir, se saca esa idea del museo estático en el fondo como un lugar con objetos cerrados, vitrinas, en el que la gente va y como que absorbe información y en el fondo lo entiende como una entidad mucho más procesal, como un intercambio de saberes y de experiencias y de motivaciones también entre el museo en sí mismo y las personas que interactúan con él. Y otra idea, como que va también en líneas como novedosas, son las de León y Cartagena, también del 2014, con la idea del museo desbordado, que haciendo una declaración de principios de que es un enfoque decolonizador, plantean la posibilidad de un museo que exceda en el fondo los límites establecidos por el museo occidental moderno, que es la noción más clásica. Entonces, habla de que en el fondo es posible generar museos que se escapen de estas lógicas, como por ejemplo los museos performativos que menciona la Carla Pinochet.
En esa línea nace un proyecto como el de Museo Digi, que es un espacio virtual que se desarrolla como primera etapa en redes sociales y que no tiene, que en el fondo es una especie de no lugar. Un no lugar que propone en el fondo una mirada diversa, disidente, diferente y díscola, o sea, con una mirada con esas características, construir y recuperar en conjunto las historias y las memorias de la comunidad LGBTIQ+ en Chile. De ahí, de esas palabras, es que nace también el nombre. Es como un juego de palabras porque las palabras que definen en el fondo a lo que es Museo Di parten con ese prefijo. Y en el fondo es un proyecto en el que, vamos a ver a lo largo de la presentación, aborda el tema de los objetos desde una perspectiva que se enmarca a estas ideas que les mencionaba anteriormente del museo desbordado y el museo performativo. En esa línea, por ejemplo, Museo Di se configura como un espacio de debate, crítica, creación, que es abierto, que es inclusivo, que es libre, que es orgulloso, y que en el fondo permite la construcción de un patrimonio queer o un patrimonio de lo queer, flexible, en constante movimiento y cambio, entendiendo que estas son como características muy propias de la sociedad y sobre todo del colectivo LGBTIQ+. Teniendo en consideración eso, lo que se pretende es generar un rescate, una puesta en valor, una difusión de aspectos que van hacia el lado, por ejemplo, de lo cotidiano, de lo íntimo, como relevando objetos que habitualmente sería súper difícil verlos en un museo tradicional, como, no sé, paletas de maquillaje, cajas de hormonas y jeringas, banderas del arco iris, entre otras cosas, porque en el fondo son esos los elementos los que nosotros pensamos que configuran la identidad de una comunidad, que es la comunidad LGBTIQ+, que muchas veces ha crecido y se ha desarrollado escondida con miedo, muchas veces, como se llama, en el closet. Entonces, en el fondo, la promesa de Museo Di, en este caso, es a través de un enfoque que tiene que ver con los museos, que tiene que ver con los objetos y cómo tratamos los objetos también, y aquí también como lo importante de la arqueología para esto, es poder sacar en conjunto la historia del closet, haciendo también un juego de palabras con la idea de salir del closet, el coming out y todo eso. Entonces, ahora yo les invito a quizás reflexionar sobre objetos en concreto como estos que ven acá. Por ejemplo, estos objetos podrían tener cabida en un museo tradicional, pensemos en un museo de la ex-Divan. En algún momento podría llegar a darse la posibilidad de que objetos así se exhiban, como por ejemplo un cuaderno de Lady Gaga, que es de una de las chicas de Museo Di, en el que ella en su adolescencia pegó recortes que veía en los diarios y en las revistas en torno a su cantante ícono, o por ejemplo los icónicos flyers de la Blondie, que un trabajo un poco cachurero también de una de las compañeras de Museo Di, guardan actualmente todo un rollo mucho más personal respecto al vínculo que tiene ella con su historia de vida y cómo este espacio también se constituye como un lugar de encuentro, no solo para ella, sino que para muchas de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTIQ+ en Chile. La respuesta a esto pensamos que probablemente es que no, que estos objetos habitualmente no podrían estar en un museo tradicional. Y objetos como ese son parte de la colección, comillas, de Museo Di, porque en el fondo Museo Di también es un museo virtual que no tiene colecciones propias físicas o muy pocas hasta el momento. Y en el fondo son cuestiones que forman parte de nuestra identidad más personal. En esa línea, y haciendo quizás un tratamiento ya, una bajada a la idea de la arqueología y cómo vemos los objetos y cómo interpretamos los objetos. Desde nuestro proyecto hay una sección que a nosotros nos gusta bastante que se llama Queerízate, como desafiando a alguien a queerizarse, estableciendo un verbo ahí con la palabra queer. Y en el fondo es un ejercicio en el cual desde Museo Di lo que hacemos es resignificar y presentarlo como parte de una propia colección, objetos que no nos pertenecen propiamente tal a nosotros, sino que pertenecen a las colecciones de otros museos. Entonces aquí, comillas, la apropiación de los elementos patrimoniales se realiza a través de un ejercicio reivindicativo que busca incomodar al discurso oficial. Se trata de una provocación que tiene como objetivo incentivar al diálogo y a la discusión. Esto es como la definición del ejercicio que hacemos con esta idea de queerizar los museos. Porque en el fondo pensamos desde Museo Di que cualquier museo podría someterse al ejercicio de
poner un ojo queer a sus propias colecciones. Y pensamos también, a manera de crítica, que los museos tradicionales, desde una comodidad, no se quieren sumar a esa idea, porque, ojo, ponerle un ojo queer también a los objetos o al pasado, no necesariamente es buscar como la homosexualidad en el pasado o homosexualizar el pasado, sino que en el fondo buscar lo queer o por tener una mirada queer es buscar justamente lo diferente, lo que sale de la regla, lo que escapa de la norma, a veces de manera mucho más literal, a veces de manera mucho más simbólica, entre otras cosas, y en el fondo también es lo que plantea un poco la teoría queer aplicada a la arqueología. O sea, es obvio de que en este caso el tema del tema asociado un poco más al género o a las expresiones de género vistas desde la arqueología, también un poco asociado al tema de la sexualidad, tienen como la cabida principal dentro de los enfoques de la teoría queer, pero no son los únicos desde los cuales se puede acceder a ellos, sino que también a partir de otros elementos del registro material, de la evidencia arqueológica, es posible también ponerle una mirada queer a otras cosas como por ejemplo el entendimiento de los cuerpos, el entendimiento de lo que es una persona, las relaciones sociales, entre muchas otras cosas que son tópico propio de la arqueología. En ese ejercicio de queerizar los museos, hemos hecho bastante ejercicios con resultados bastante inesperados. Por ejemplo, agarramos un uniforme del Museo Carabinero, que pensamos que era el último museo con el cual podíamos quizás trabajar, pensando que los carabineros como de LGBT o de queer propiamente tal no tenía mucho, pero por ejemplo a partir del análisis y la investigación que se hizo sobre un uniforme probablemente perteneciente a Carlos Ibáñez del Campo, hablamos sobre la ley de estados antisociales que estableció Ibáñez del Campo mientras fue presidente. Y de hecho eso fue uno de los posts que en el Instagram de Museo D tuvo como mayor revuelo, como una de las pocas de las historias que poco se conoce también en torno al rol que tuvo Ibáñez del Campo como, no solo como presidente, sino también como fundador de la institución de Carabineros. Agarramos otros objetos como por ejemplo objetos del Museo de Artes Decorativas que tenían que ver como con el cuidado personal, el peinado y todo eso, para hablar sobre las peluquerías como espacios de trabajo LGBT a lo largo del tiempo, espacios de resistencia LGBT también, el Museo Numismático del Banco Central de Chile con el billete de 5 lucas para hablar un poco de la Gabriela Mistral y cómo personajes LGBT han aparecido en papel moneda tanto de Chile como en el mundo, objetos de la Esmeralda para hablar del tema de una historia de dos marinos de la Esmeralda que fueron condenados por sodomía en 1873, previo al combate naval de Iquique y la gran hazaña de la Esmeralda también, una historia poco conocida. O, por ejemplo, aperos de Guaso para hablar como la reflexión que hace Lemebel respecto a los guasos y cómo Lemebel le pone un ojo queer hace bastantes años ya a la idea de bailar cueca. En ese sentido, este es un ejercicio que es bastante largo en su proceso. Lo primero que hacemos es un proceso de búsqueda, después investigación, el desarrollo de la publicación propiamente tal, un proceso de diseño que para nuestro proyecto es fundamental y después la publicación. En ese sentido, por ejemplo, lo primero que hacemos, y esto es como un poco un making of de cómo se hace, de cómo nacen las publicaciones de Museo D, lo primero es generar una búsqueda de objetos para iniciar algún tema. Y a veces tenemos alguna idea sobre las temáticas que nos gustarían abordar y vamos directamente a buscar objetos que nos permitan, en el fondo, hablar de eso. O a veces simplemente indagando en los catálogos de los museos nos vamos encontrando con ciertos objetos que nos van dando luces de quizás algunas investigaciones que podemos hacer al respecto. Y ahí, por ejemplo, nos guiamos bastante por una página que es el Zurdo, que quizás alguno de los arqueólogos aquí les suene, que en el fondo es el catálogo de la mayoría de las piezas que forman parte de los museos que forman parte, valga la redundancia, de la ex-DIVAM, los museos estatales, donde hay descripción de los objetos, hay fotografías y son objetos que están en línea. Entonces, en el fondo, uno lo que hace es utilizar esas mismas fotos que el Estado se ha encargado de catalogar para lograr el objetivo que tenemos nosotros, que en el fondo es queerizar a aquellos museos. Luego viene todo un proceso de investigación
de búsqueda de fuentes relacionadas al tema que estamos haciendo, leemos bibliografía, leemos fuentes primarias, entre otras cosas, desde cuestiones literarias, pasando por papers, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, para el post de la Esmeralda, un punto de entrada fue una crónica que escribió el MBL en el 2014 en el The Clinic, que en el fondo nos llevó después a encontrar los documentos oficiales que hablaban sobre esto que el MBL había planteado quizás de una forma un poco más literal. Luego viene todo el tema del desarrollo, de la escritura, del contenido de estas cosas. Aquí, por ejemplo, una foto de uno de los cuadernos de uno de los integrantes de Museo D, tomando notas sobre algunos aspectos que podría abordar. Luego viene toda la etapa de diseño, porque en el fondo Museo D, al ser un proyecto virtual, agarra harto de el tema visual para llevarlo a cabo, para ponerlo en las redes sociales. Pues entendemos que en el mundo moderno actual, millennial, centennial, todo entra por la vista. O sea, si algo no es atractivo visualmente, cuando tú lo ves en Instagram, probablemente se te van muchos likes y te va mucho el alcance también de lo que estáis haciendo. Entonces aquí yo me saco el sombrero también por mis compañeras diseñadoras que en el fondo le dan vida y hacen que Museo D sea un proyecto que visualmente es muy atractivo también. Bueno, ahí por ejemplo algunos de los resultados en torno a un ejercicio de queerizar, en este caso la colección del Museo de la Universidad Austral, para hablar por ejemplo sobre la ropa y cómo la ropa es un marcador identitario que nos permite expresar ciertas cosas de la identidad personal de cada uno. Y luego eso después se ve visualizado en el feed del Instagram de Museo D, donde pueden encontrar algunos de todos estos ejemplos que les estaba mostrando hoy día. En el fondo también, otro de los elementos que quizás nos hacen o nos generan como una identidad propia, como una institución museológica o como un museo propiamente tal, es que es un proyecto que es dinámico también. Ahí establecemos otro prefijo del D, que es abierta a la participación auténtica y que está en permanente construcción también con las personas que interactúan con el museo, que quizás es algo que los museos tradicionales no realizan mucho tampoco habitualmente. Y a partir de eso, por ejemplo, tenemos este caso de la convocatoria del año 2021 que hicimos en el marco del Día del Patrimonio, en que en el fondo quisimos convocar a las personas a que Museo D lo construyéramos entre todos y les solicitamos que nos enviaran una foto de un objeto que les gustaría exhibir en el marco de una exhibición virtual que vamos a generar en el feed del Instagram durante el Día del Patrimonio, durante los días del patrimonio del 2021. Así nos empezaron a llegar múltiples requerimientos de la gente que nos mandaron preguntas sobre qué podía mandar, si estaba bien ese objeto o no, que querían participar, vieron la publicación, entre otras cosas. Y de a poco nos empezaron a llegar fotos de algunos objetos, algunos como mucho más emotivos, otros más anecdóticos, algunos digitales. Hubo una gran convocatoria de eso y en el fondo fue una experiencia súper enriquecedora para nosotros porque en el fondo lo que hicimos en este caso fue también poner en jaque un poco la noción de lo que es patrimonial. Como por ejemplo los objetos cotidianos que forman parte de nuestra vida, bajo cierto enfoque y bajo cierto contexto, logran obtener un cariz patrimonial. Y a pesar de todas las críticas que podemos hacer respecto a la palabra patrimonio, todo eso, a nosotros nos gusta mucho también seguir utilizando esa palabra porque en el fondo podemos poner en cuestionamiento que en el fondo el patrimonio no necesariamente es lo que el Estado dice que es patrimonial o lo que la ley de monumentos dice que es patrimonial o lo que la UNESCO dice que es patrimonial, sino que en el fondo el patrimonio también es una cuestión que está en un proceso constante de construcción y que a la larga existe una serie de patrimonios emergentes que responden también a las propias dinámicas y a las propias necesidades que ciertos grupos que se han quedado al margen de los discursos patrimoniales oficiales necesitan también como manera de reivindicación y que en el fondo creemos que es lo que hacemos también un poco como Museo D. Bajo esa línea, convocar a la gente a que nos mande objetos que para ellos son importantes y posicionarlos dentro de una exposición en el marco del Día del Patrimonio es una cuestión súper bonita. Y así nace, por ejemplo, esta exposición del 2021 que, como les decía, se llama Museo D lo hacemos todos, entre todos, en que recibimos una variedad de objetos súper grande,
desde panfletos, desde tesis que hablaban sobre la temática LGBT, ropa, objetos como creaciones artísticas, pantallazos, por ejemplo, de publicaciones en, en columnas digitales, un anillo por ahí también, chapitas, entre otras cosas. Entonces eso fue súper bonito porque en el fondo la gente comenzó a apropiarse de la idea de lo patrimonial, como en el fondo mis cosas para Museo DI son patrimoniales, o en el marco de esta iniciativa es patrimonial. Entonces, quedamos súper felices luego de haber realizado esa y lo encontramos como una manera novedosa también de acercarnos hacia la idea de cómo los objetos cuentan historias y cómo las historias que cuentan los objetos, dependiendo de la mirada desde la cual se aborde, pueden tener distintas implicancias. Pues, y ahí quizás una cuestión a reflexionar desde la arqueología también, pues, cómo nosotros desde un presente, desde una etapa contemporánea, estamos mirando los objetos del pasado con cierto ojo. Pues, ¿con qué ojo lo estamos mirando? ¿Qué tantos de nuestros preconceptos o de nuestras ideas occidentales modernas las traspasamos también a la interpretación del registro arqueológico, entre otras cosas? Otra idea que va en la línea también de generar como un quiebre de esta idea de los museos más tradicionales tiene que ver con la idea del museo fugaz o el museo pop-up, no sé si a alguien le suena, que en el fondo son experiencias también desde la museología más crítica y las nuevas museologías que invitan a generar instancias de museos que duren muy poquito, que duren un día, que duren un par de horas. Y nosotros en el marco de la FAOL, de la Feria de Arte y Oficio LGBT, a la cual ya hemos participado de las 2 versiones que se han hecho, quisimos montar un museo ultra fugaz, en el fondo en que la gente pudiera llevar objetos que para ellos fueran importantes, exhibirlos brevemente, hacerles una cédula, como los museos, como con la información que tiene ese objeto, y nosotros en el fondo los fotografiamos, los digitalizamos y después armamos una expo virtual también en el feed de Museo DI. Y aquí fue súper choro igual porque hubo gente que llevó sus objetos pensando ante la convocatoria y había gente que se enteró de la dinámica estando ahí mismo en la feria. Entonces esa gente también muchas veces improvisó en el momento y pensó que con qué objeto que anduviera en ese momento era digno, comillas, de ser exhibido en el espacio que estaba acondicionado para tal objetivo. Y a partir de eso, por ejemplo, armamos una expo que también tuvo una variedad de objetos desde cuestiones como, no sé, me acuerdo que el pase escolar de esa persona lo exhibió porque el rollo de esa persona era que el día que se había sacado la foto para el pase fue el día que había salido del closet. Esa era como su historia. O por ejemplo, andaban 2 chicas, que esto fue antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, habían hecho un acuerdo de unión civil hace como 3 semanas, y cuando las desafiamos a exhibir algo en el marco de la expo, no se les ocurrió nada, hicieron una vuelta por la feria y después volvieron y dijeron, ¿saben qué? Queremos exhibir nuestras argollas de matrimonio, y sacaron las argollas en ese momento, las pusieron sobre el soporte, y fue como un momento súper emotivo dentro de toda la gente que estaba ahí. Entonces, claro, pensar en estas ideas también de museos donde los objetos salen de un contexto sistémico a pasar en a un contexto, no diría que arqueológico, pero sí un contexto de exhibición, también nos lleva a cuestionar como cuáles son los límites también que se establecen respecto al rol que están teniendo los objetos en dinámicas como esta. Ahí estoy tirando algunas reflexiones también. Ahora bien, yo soy arqueólogo de profesión y quizás gran parte de las cuestiones de este proyecto han estado permeadas también por la formación profesional que tengo. Yo soy el único arqueólogo del proyecto. Y aquí quizás en el marco también de la invitación que me hicieron, y no solo para hablar como de museos, sino también para hablar un poco como desde el punto de vista arqueológico, quise poner algunas reflexiones sobre cómo articula la arqueología desde un proyecto como el de Museo Dipo. Y lo primero, y creo que ya lo he nombrado a lo largo de la presentación, es de que de partida de la arqueología podríamos decir que es como la ciencia de los objetos. Entonces, si estamos trabajando con objetos, sean estos físicos o no, sean virtuales, sean de nosotros o no, sea de donde sea que vengan, sean objetos antiguos, sean objetos contemporáneos, la arqueología tiene un rol acá también porque en el fondo el estudio de los objetos nos permite dar siempre una mirada crítica en torno a cómo los vemos.
Y aquí recae mucho también la manera en que estamos generando interpretaciones materiales respecto a estos objetos en un contexto ya de museo. Y entonces aquí esto ancla súper bien con el segundo punto que está ahí, que son el tema de las reflexiones a partir de la materialidad, de cómo es importante también la materialidad para contar ciertas historias, para poner en valor otras historias también. Y bajo esa línea, creemos que es importante siempre pensar de que los museos tienen que existir también, porque en el fondo se necesita que sigan existiendo estos objetos o estos soportes materiales desde los cuales poder hablar a las futuras generaciones sobre algunos aspectos que los objetos guardan como memoria, como testigos de un proceso, de un suceso, de una vivencia, de una identidad, de una experiencia que en el fondo nos permite después, en el futuro, seguir hablando de esas cosas. En esa línea también hay que ser responsables, y es algo que les adelantaba un poco antes también, con la mirada de los pasados o del pasado, con los ojos del presente y las dificultades que esto tiene, como todo el nivel de la carga de los preconceptos que llevamos desde nuestro mundo contemporáneo a las interpretaciones que hacemos del pasado, y cómo hay que establecer también una responsabilidad política desde la disciplina arqueológica al momento de hablar sobre el pasado, sobre todo de un pasado más remoto quizás, y en donde también existen personas hasta la actualidad que siguen vinculadas de una u otra manera a ese pasado. Y en esa línea también algo importante es de que los museos son espacios de difusión en el fondo de lo arqueológico. ¿A dónde, por ley, dónde van a parar todos los objetos o todos los elementos materiales que salen de las excavaciones arqueológicas, sean están en el marco del impacto ambiental o sean están en el marco de la investigación científica? Justamente a los museos. Y en el fondo no podemos seguir haciendo hoyo y guardando cosas en los museos sin tener un objetivo. Hay que hacerse cargo también de esas cosas que existen en los museos actualmente, ver cómo es posible vincularlos con otros temas que quizás son más atingentes también a nuestros propios intereses, a los intereses de la sociedad, entre otras cosas, y en el fondo ser responsables con la idea de que estos espacios también, a pesar de que fue una crítica que hice al principio, siguen siendo espacios que tienen una autoridad y en el fondo quizás poner en valor esa autoridad, pero teniendo en consideración como los planteamientos o las ideas o las inquietudes que tienen las personas que están vinculadas de alguna u otra manera a esos espacios. Ahí ver también el límite hasta qué punto los museos deben ceder su autoridad. Los arqueólogos también tenemos una autoridad al respecto, como las personas que se encargan de la reconstrucción y del estudio del pasado, y hay que ser súper responsables también con nuestro rol como profesionales también. Desde ese punto de vista, por ejemplo, uno de los pocos ejercicios que hemos logrado ya quizás como más concreto en que ligamos el tema de lo queer con la arqueología, fue un desafío que quizás lo planteo como tal, que nos hizo de hecho el propio Museo del Limarí por redes sociales. Y ahí les dejo para que escaneen si quieren el post completo en ese QR, que tiene que ver con que agarramos prestado los jarropatos del Museo del Limarí, de la cultura de Yayita, para hablar en este caso sobre el tema de las concepciones en torno al cuerpo, desde ciertos elementos. Entonces, y ahí quizá una formación profesional mía también, que es como el tema que he desarrollado académicamente, como el de mi tesis de posgrado y todo eso, en torno a la arqueología del cuerpo y esos rollos, que para mí quizás resulta un poco más sencillo hacer una reflexión y poder generar un post en torno a eso, pero en el fondo pienso que es un ejemplo súper bueno, por decirlo de alguna manera, de cómo a partir del análisis crítico de un objeto arqueológico es posible plantear algunas nuevas inquietudes respecto, en este caso, por ejemplo, a la concepción de cómo se ha dado históricamente el estudio de los cuerpos en arqueología, el predominio de estos paradigmas biológicos, en que considera el cuerpo únicamente como la suma de huesos, piel y todo, y en el fondo quitándole toda esa agencia un poco más social, y planteando también la posibilidad de imaginar otras realidades posibles, en donde los cuerpos no solo sean cuestiones biológicas, sino que existan otras nociones respecto a cómo se construye un cuerpo, una persona, entre otras cosas. Ahí en ese post está la reflexión un poco más acabada en el cuerpo de la publicación.
Y por supuesto los jarropatos son muy queer desde su propio diseño, pienso yo. Ya como para ir cerrando, la promesa que tiene un proyecto como Museo D es sacar juntos la historia del closet. Como en el fondo es un proyecto en el que trabajamos 4 personas de manera activa, pero que en el fondo se construye en base al trabajo colectivo también, la ayuda y las inquietudes de otras personas que se interesan en el tema. Desde esa línea creemos que un museo diverso, diferente, disidente, díscolo, es necesario, y en el fondo también se hacía necesario abordar desde una perspectiva un poco más desde el patrimonio o desde lo patrimonial el tema de la historia de la comunidad LGBTIQ+ en Chile, que como les decía al principio, se ha quedado bastante al margen de los discursos oficiales, y no porque no hayamos existido, sino que simplemente porque a nadie no era un tema importante, y en el fondo éramos perseguidos hasta hace un tiempo, y hasta qué punto nos sigue pasando hoy en día también eso. O sea, es una realidad que nos siguen matando hoy en día en la calle por ser quienes son. Y también esto es una invitación a todos a acuilizar los museos cada vez que interactúen con ellos. Cada vez que vayan al museo ahora, piensen en otras posibilidades respecto a la interpretación que le está dando esa cédula o ese objeto que están viendo. Hace un par de meses fui con mi pololo al Museo Precolombino. Él no es arqueólogo, no tiene nada que ver con la arqueología, pero yo muy ñoño le dije, creo que quiero proponerte una cita de que vayamos al museo. Y desde su disciplina o desde su mirada, le empecé a hacer preguntas respecto a cómo veía ciertos objetos. Entonces le hacía como que no leyera la cédula y que me dijera qué veía con ciertos objetos. Y era súper interesante plantear, por ejemplo, o ver cómo él estaba viendo o interpretando ciertas formas de los objetos. Y en el fondo, claro, pues existe mucha formación profesional de mi parte que en el fondo decía, no, pero esto claramente es esto. Me decían, no, pero mira, si lo miráis desde este punto de vista, igual parece esta otra cosa. Entonces, instarlos quizás a que realicen ese ejercicio constantemente, no solo con los objetos arqueológicos, sino que con cualquier objeto, obra de arte, objeto histórico, etcétera, etcétera, y sea cual sea el museo al cual se enfrenten. Hoy en día existe una variedad de museos que van desde el Museo del Sonido hasta el Museo de la Moda, o no sé, por nombrarles algunos. Y aquí un poquito de quiénes somos nosotros. Es el equipo, la equipa de Museo D. Aquí siempre a las chiquillas les gusta decir que Museo D probablemente es el único museo en el mundo en el cual el 50% de sus funcionarios, comillas, son diseñadores, que es un lujo a todo esto, porque en el fondo permite que el Museo D sea bonito, y es un trabajo que realizamos en conjunto les 4 de una manera muy desde el amor y desde el corazón y de la motivación por seguir adelante con un proyecto como este. Así que eso, les insto a que nos sigan, si no nos siguen, en redes sociales, @museo.di, y abro la ronda de preguntas quizás o comentarios, no sé, ahí, Nicolás, ¿qué prosigue ahora? Si yo tengo, bueno, voy a tomarme el egoísmo de hablar antes, si alguien más tiene alguna pregunta. En verdad, más que una pregunta, en verdad es un comentario de gracias por crear como una instancia así, porque es muy bonito sentirse representado y sentir como que es parte de una comunidad a través del objeto. Que me acuerdo que yo para esa, esa instancia que dijiste, yo mandé una chapita. Y para verla la publicación fue como, oh, qué bacán, porque era una chapita muy nada. O sea, muy como que alguien diría, ah, no es nada, es como un logo tonto. Pero para mí fue significativo y quizás para gente verla también. Entonces, también pensando, tomando la reflexión que dijiste al respecto de que los museos actualmente replican las lógicas que la historia ha construido y que hemos sido, se sabe, excluidos de la historia, o fueron muy buenos amigos, fueron muy buenas amigas. Uh-huh. Eh, entonces, muy lindo este proyecto que busca como tomar toda esa exclusión, incluirla y crear como esto. En verdad, muchas gracias, es muy bonito. No, gracias a ustedes por interesarse en estos temas también, y gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder
vincularnos y poder reflexionar un poco con todos respecto a lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo podemos seguir haciendo cositas a partir de esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Está el micrófono abierto. O por chat también pueden escribir sus Pueden hacerlo preguntas. por chat, sí, y vamos a leer todos. Levanten la manito si quieren también. Decir, no sé, qué les pareció. Sí, Carla, adelante. Sí, o sea, muy interesante la presentación. En verdad, personalmente a mí me gustó demasiado como el repensar el museo. Creo que algo, un ejercicio que quizá nos falta hacer como arqueólogos. Y no sé, o sea, quería preguntar así como, eh, más allá de la comunidad LGBT, ay, se me olvidó las letras, perdón. Eh, Quería saber cómo esto de incluir a la comunidad en sí en las interpretaciones, como lo que hace la etnoarqueología o lo que hace ustedes también con esto de que las propias personas signifiquen al museo, que ellos presenten sus cosas y ese tipo de cosas. Entonces, como yo quería saber si ustedes como que consideran que es importante eso y cómo nosotros podemos como transmitírselo a los museos también, a los museos tradicionales, cómo llegar al museo tradicional y decir, o no, no sé si decir, o como plantearle esta idea. Ya, súper. Gracias, Carla, por la pregunta. Ya. El proyecto en sí lo que tiene es un enfoque claramente LGBTIQ+, porque en el fondo es como la bandera de lucha desde la cual nos posicionamos. Pero creo que es algo que hemos discutido también al respecto y que tiene mucho que ver con la función del museo como en su esencia. El museo pienso que sí o sí tiene que hacer, y el museo como a nivel global, tiene que tener un vínculo súper fuerte con las comunidades en general. Y a partir de eso, existen trabajos por parte de algunas instituciones o de la mayoría por generar vínculos eh, con comunidades, pero quizás de una manera un poco, de aquí viene la crítica, como un poco asimétrica. Quizás ahí debemos empezar a pensar también las maneras de incluir a la comunidad, pero intentando indagar en sus propios intereses, en sus propias inquietudes o en las propias problemáticas que para ellos sean necesarias de evidenciar, reivindicar y poner en valor en espacios como los museos. Obviamente cada museo tiene su público objetivo, obviamente existen también como las líneas editoriales de los museos te generan cierta asociación hacia algún espacio de la sociedad más que al otro, pero si lo posicionamos desde el punto de vista arqueológico, obviamente hay mucho que hacer al respecto. O sea, en general cuando pensamos museos vinculados a la arqueología y vinculados a las comunidades, lo primero que resuena tiene que ver con comunidades de las naciones y los pueblos indígenas. Pero no son los únicos actores dentro de la sociedad que se interesan en el tema arqueológico. Y en ese sentido también existe como pienso yo que debemos ser más explícitos en nuestras posturas políticas como arqueólogos también, porque la disciplina arqueológica para mí tiene un cariz político intrínseco. Y la manera en que construimos los discursos y en la que nos vinculamos con las personas que podrían estar interesadas en esos discursos, tiene que tener una postura política definida. O sea, en el fondo, aquí viene la crítica quizás a los colegas también, no sé de qué sirve estudiar la microhuella de uso de las puntas, no sé qué, bla, 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 en el arcaico medio, en tal sector,
Si en el fondo ese paper solo me va a servir como para subirme los puntos de la ICI, subirme el ego y que en un congreso me digan, oh, lo que hace usted es muy interesante. Pensar de que existen otros elementos que quizás son mucho más atingentes, desde los cuales distintos grupos de la sociedad pueden verse interesados y en el fondo desde la arqueología podemos decir muchas cosas también e intentar quizás vincular dentro de nuestras mismas y de nuestras propias interpretaciones elementos que vengan desde esos otros mundos. Aquí quizás me pongo un poco postprocesual en mi discurso, pero creo que es posible. Creo que es posible llevándolo a cabo de buena manera. Y quizás me fui un poco por las ramas, pero creo que era como un poco la reflexión que planteó Carla al principio. Aquí tenemos unos mensajes en el chat. Mario Cangrejo de Benjamín, dice, muy bacán lo que hace, manda 3 emojis zoomorfos. Javiera Vázquez, ambos son parte de SEAR, también cabe destacar. Dice, muy interesante, dice Javiera, toda la charla, y me encanta la idea de experizarnos. Y nuestra visión del mundo igual. Y nunca más sin nosotros. Las disidencias existimos. Y genial el trabajo que hacen en el Museo. Y Nicole dice, hashtag querizarnes. Tenemos una manito. Fernanda. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Yeah. Primero que nada decir que es bacán el trabajo que hacen, aunque ya se lo han dicho harto. Es como maravilloso tener también una representación que no se ha visto como en esta historia tan heteronormalizada a través de la historia. Y me gustaría preguntarles si es que les gustaría como llegar a como algo más físico, como los museos tradicionales, o les gustaría seguir en este modelo más de redes sociales también. Ya, súper buena pregunta y le agradezco mucho porque es una de las inquietudes más constantes que nos hacemos también como proyecto. Museo D nace como un proyecto virtual, sobre todo que vive en Instagram de manera virtual. Un poco por las condiciones desde las cuales nació. O sea, Museo D nació el 21 de junio del 2020, en plena pandemia, onda encerradísimes, todos. Y de a poquito ha ido viendo la luz de manera física. Hemos participado en algunas actividades de manera física, como el tema, por ejemplo, de la FAOL, con este Museo Fugaz. Para el Día de los Patrimonios este año hicimos un recorrido guiado que se llamaba Santiago Disidente, que era como patrimonio LGBT en el centro de Santiago, en el cual llegaron casi 100 personas. Nosotros quedamos ahí, pero peinas para atrás todas con la convocatoria que tuvo y que fue súper lindo porque pudimos hacer un recorrido por la ciudad, viendo también la ciudad como materialidad y como también es un repositorio de historias y de memorias dentro de lo que es lo LGBT más. Y obviamente nos gustaría en algún momento quizás que un proyecto como Museo D se tangibilice en un espacio físico. Eso es súper complejo, entendiendo de que Museo es un proyecto que no tiene colecciones propias. Bueno, ahora quizás un poco más, porque con el paso del tiempo hemos ido muy como en el rollo personal también, como de que somos bien cachureros, cachureras, les integrantes de Museo D. Hemos ido encontrando algunas cositas por ahí que nos han servido para generar insumos. Y, por ejemplo, hace poco empezamos a construir una colección de prensa, sobre todo desde el 93 hasta el 2022, con portadas de diarios alusivas a la temática LGBT. Y cuestiones así han ido construyéndose y empiezan a formar parte de lo que denominamos el depósito. Y por ejemplo, esa colección de las portadas, y aquí aprovecho de generar una invitación, está actualmente una parte de ella en exhibición en el GAM. Nos invitaron las chicas del mapa LGBT a una serie de actividades que están haciendo ahí no recuerdo bien el nombre y ahí me perdonan quizás,
pero está toda la información en las redes sociales ahora de Museo D. Hay una exposición con algunas portadas de diarios que hablan sobre distintos temas, como, no sé, hay una que dice Paulina Rubio, reina de los gays. Hay una que es cuando una de las eliminadas de un reality decía que en la casa escuela del reality había un gay, también como sacando el closet a las personas. Están las portadas más clásicas de la manifestación de Plaza de Armas del 73, entre otras cosas. Lo que hago con esto. Nos parecería como ya un sueño un poco más a largo plazo que quizás se tangibilice un proyecto de manera física. Nos encantaría, por supuesto, y nos gusta mucho la idea de cada vez salir un poco más de las redes sociales y empezar a ver la luz en la presencialidad, en la interacción con otras personas y ahí quizás también un museo físico necesariamente de esta temática necesita construirse en conjunto. No podemos ser nosotros quienes aportemos con todo lo que forme parte de ese museo, sino que en el fondo la comunidad LGBTIQ+ es tan grande y responde a tantas identidades y a tantas experiencias distintas que nos gustaría poder quizás abrir esa posibilidad a una experiencia colaborativa en el caso que llegue a verse la opción de tangibilizarlo en un proyecto físico. Eso. Muchas gracias por la respuesta. Acá en el chat, Gabriela Gary dice que asistió en esa ocasión al recorrido patrimonial que hizo Museo D y que agradece mucho la instancia porque fue muy bacán y que aprendió muchas cosas sobre la cultura LGBT y a... Bacán, bacán. Sí, nosotros la pasamos muy bien. Fue la primera actividad que hicimos de ese, estábamos súper nerviosos también, y cuando vimos que llegó tanta gente, más nerviosos nos pusimos, porque en verdad no pensábamos que iba a tener tanta convocatoria. Así que bacán, se vienen cositas igual, así que para que estén atentos a las redes sociales también, porque es probable que repliquemos esa instancia, busquemos otras rutas, entre otras cosas. Genial, ahí también vamos a estar haciendo spam por SEARC cuando veamos algo. Bacán. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, otro comentario, reflexiones finales, algo que agregar? ¿Impresiones al respecto? En verdad, volver a agradecer. De verdad que muy genial verlo y espero que siga como creciendo el proyecto y algún día ir al museo físico, ser voluntario, no sé, todo. Sí, la verdad es que también colgarme de lo que han dicho el Riz, la Carly y todas las personas que han mandado mensajes, porque es un proyecto realmente muy bacán. O sea, verlo desde el punto de la arqueología, todo lo que es la cultura LGBT y algo más, es realmente genial, porque a fin de cuentas somos una rama que está al servicio de la sociedad y como tú dijiste, recién no sirve de nada saber de qué sirvió tal textil, cómo se hacía, si no estamos realmente sirviendo a la sociedad. Y ese proyecto de visibilizar tantas veces invisibilizado es precioso. Genial, muchas gracias Rolo, muchas gracias a todo el equipo de Museo D. No, gracias a ustedes una vez más por la invitación, gracias a todos quienes participaron también de esta instancia hoy día y invitarles nada, por cualquier cosa, están nuestros canales abiertos también si quieren hacer otras cosas y ojalá seguir vinculándonos en cuestiones así o en lo que se les ocurra, pues siempre estamos abiertos al diálogo y a generar redes y lo que necesiten en verdad. Así que eso. Felices desde acá. Si nada más quiere hablar, podemos cerrar, ¿sí? ¿Nos despedimos? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, si nadie más tiene que... Ya, genial. Bueno, gracias a todos por asistir. La verdad es que nos emociona mucho como sea poder estar en esta instancia. Es la primera charla que tenemos pensada de muchas. Y nada, pues chicas, de verdad esperamos verles en ocasiones. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Obviamente, gracias Rolo por toda la presentación. Nada más que decir, estamos muy agradecidos por todo, por parte de SEARC.
Y eso, pues. Muchas gracias. Ya, pues, nos vemos, que estén muy bien. Ya, Chao, tú igual. Cuídense. Quiero seguir el Chao. contexto. Ay, Antonio. Alguien levantó la mano. deja de grabar nomás. Si alguien me enseña,